Ok. Bueno, vamos a seguir adelante. Listo. Listo. La evaluación del sistema sensorial somático consiste en evaluar las distintas modalidades sensitivas comprendidas en las vías ascendentes de los sistemas anterolateral y columna dorsal lemnisco-medial, ubicadas en la médula espinal, que son responsables de la sensibilidad táctil, dolor, temperatura, vibración y propiocepción. En la piel existen receptores que darán origen a los distintos impulsos nerviosos que finalmente conducirán las sensaciones somáticas. Los mecanorreceptores, nociceptores y termorreceptores son capaces de transducir los impulsos nerviosos a los axones de las diferentes vías ascendentes. Dos grandes sistemas, anterolateral y columna dorsal o lemnisco-medial, median cada uno de los diferentes atributos de la sensibilidad. El sistema anterolateral se encarga de los impulsos nociceptivos y de la sensación térmica, mientras que el sistema columna dorsal lleva las sensaciones de tacto, propiocepción, vibración y discriminación entre dos puntos. Las fibras sensitivas convergen en el tálamo, en el complejo ventroposterior, y finalmente se proyectan a la corteza cerebral de la región sensitiva, donde está representada la superficie corporal. Las fibras del sistema anterolateral, luego de ingresar a través de las raíces posteriores, ascienden uno o dos segmentos para hacer sinapsis en neuronas del asta dorsal. Estas neuronas de segundo orden decusan la línea media y ascienden por el sistema anterolateral con distribución somatotópica. Las zonas más cervicales se sitúan más hacia medial del tracto. Estas fibras proyectan a la formación reticular en el tronco encefálico y terminan en el complejo ventroposterolateral y en los núcleos intralaminares del tálamo. Desde allí proyectan a la corteza sensitiva en el lóbulo parietal. Las fibras del sistema columna dorsal ascienden por las columnas dorsales de la médula espinal sin decusarse hasta el tronco encefálico. El fascículo gracilis lleva información de la mitad inferior del cuerpo, mientras que el fascículo cuneatus de la mitad superior. Por lo tanto, una columna dorsal contiene fibras del hemicuerpo ipsilateral en un orden somatotópico de medial a lateral. Las fibras ascendentes terminan en los núcleos gracilis y cuneatus en el bulbo bajo. Estas neuronas de segundo orden decusan la línea media a través de la decusación lemniscal o tracto arcuato interno y desde el lemnisco medial llegan al tálamo. Desde el complejo
ventro-posterolateral, la información sensitiva llega a la corteza somatosensitiva en el lóbulo parietal. Es necesario considerar la distribución cutánea de las raíces dorsales, los dermatomas, para ubicar niveles sensitivos al momento de encontrar anormalidades al examen físico. Hay que recordar que existe cierta superposición entre las diferentes raíces. La información sensitiva caudal a la cabeza se encuentra organizada en un patrón metamérico, donde cada raíz nerviosa recibe la información sensitiva de un segmento de piel en bandas paralelas al eje mayor de esa zona y simétricas con el lado opuesto. Esta organización se denomina dermatomas, donde cada dermatoma corresponde a una banda y refleja todas las fibras sensitivas que van a llegar a la raíz posterior de un segmento medular. Los dermatomas de relevancia clínica son C5 a nivel de las clavículas, C6 a nivel del pulgar, C7 segundo y tercer dedo, C8 cuarto dedo y quinto, T4 a nivel de mamilas, T10 a nivel de ombligo, L1 a nivel de zona inguinal, L3 cara medial de rodilla, L4 a nivel de rodilla y cara medial del primer dedo del pie, L5 a nivel de la cara lateral de la rodilla, cara anterior de la tibia y dorso del pie, S1 a nivel de cara lateral del pie, S2, S3 y S4 en la región perineal. Al evaluar la sensibilidad, se están evaluando los distintos atributos de esta. Las modalidades sensitivas En la evaluación de la sensibilidad táctil ocupamos un estímulo simple como una mota de algodón, con lo que aplicamos un estímulo cercano al umbral táctil. Le pedimos al paciente que cierre los ojos y que nos diga si siente o no siente. No si siente más o si siente menos, ya que somos nosotros los que graduamos la intensidad del estímulo. Con esto podemos decir que el paciente tiene o no tiene una pérdida sensitiva relevante ante una modalidad táctil. Le voy a pedir que cada vez que sienta que lo estoy tocando con este algodón me dice sí. ¿De acuerdo? Con los ojos cerrados. Sí. 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 Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es comparar un lado con el otro. Cada vez que sienta me dice sí, ojos cerrados. Sí. 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 ¿Se sienten parecidos a ambos lados? Sí. Ojos abiertos. ¿Esta sensación se parece a esta? Sí. La sensación de los segmentos proximales con los segmentos distales. Si es que tenemos un paciente con una lesión de un nervio, estamos sospechando una lesión de un nervio, vamos a comparar el territorio del nervio lesionado, por ejemplo el nervio mediano, lo vamos a comparar con el del nervio cubital. Si es que estamos sospechando una raíz nerviosa, un dermatoma lesionado, vamos a comparar un dermatoma C5 con un dermatoma C6. Luego, con un instrumento abusado, preferentemente no metálico, pues puede dañar la piel y eliminable, como un mondadientes
o una punta de un bajalengua, evaluamos de la misma forma la sensibilidad dolorosa comparando un hemicuerpo con otro, proximal y distal, y los distintos territorios nerviosos. ¿Siente la pinchadita? Sí. Perfecto. ¿Siente la pinchadita? Sí. ¿Sí? ¿Siente ahí la pinchadita? No. No. ¿Siente la pinchadita? Sí. ¿Esta pinchadita se parece a esta? Entre esta pinchadita y esta pinchadita. Para la sensibilidad térmica, utilizamos lo que tengamos a nuestro alcance a una temperatura inferior a la corporal. La temperatura ambiental de 20 o 21 grados, por ejemplo. En este caso, posicionaremos el diapasón y le preguntamos si siente o no y qué es lo que siente, comparando siempre proximal, distal y un hemicuerpo con otro. ¿Cómo se siente eso? ¿Frío o tibio? Frío. 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 Tibio. A continuación, evaluaremos la sensibilidad vibratoria con nuestro diapasón de 128 Hz. Lo hacemos vibrar y lo apoyamos sobre prominencias óseas. Nos diga qué es lo que siente. Vibración. Vibración También. sobre las superficies óseas. ¿Sientes algo ahí? Sí. ¿Vibración? No. Sí. ¿Vibración? Sí. ¿Vibración? También. También. Perfecto. Comparamos proximal y distal, proximal y distal. Los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores cutáneos macroscópicos de forma encapsulada, compuestos por células laminares concéntricas sostenidas por tejido conectivo que cubren el segmento distal no mielinizado de la fibra A beta. Son receptores de adaptación muy rápida que responden muy bien a los estímulos vibratorios, descargando potenciales de acción en respuesta a cada ciclo vibratorio, enviando aferencias a través de las columnas posteriores de la médula espinal. La propiocepción evalúa la posición de una extremidad en el espacio. Es recomendable iniciar el examen en el lugar en donde la sensibilidad es mayor o normal. Vamos a pedirle a nuestro paciente que cierre sus ojos y que nos diga la posición del primer dedo del pie, si está hacia arriba o hacia abajo. Tomamos la precaución de tomar el dedo por su cara lateral y no desde arriba y abajo, ya que no queremos darle una clave sensitiva adicional. Si queremos más exigencia, evaluamos el segundo dedo del pie, separando los demás dedos hacia lateral y le preguntamos al paciente la posición del dedo. Hacemos exactamente lo mismo en la extremidad superior.
la evaluación de la capacidad discriminatoria de un individuo. Para eso, de discriminación de 2 puntos de un individuo, para lo cual ocupamos un instrumento que se llama un compás de Weber, que es bien sencillo. Uno puede utilizar 2 de estos palitos. Yo tengo un compás de Weber un poco más elegante. Y te voy a pedir que tienen una separación de 5 milímetros, las 2 puntas. Te voy a tocar con un palito o con los 2 palitos. ¿Sí? Tú me dices 1, 2 o no sé. Ok. 1, 2, 2, 2, 1, 2. Perfecto. 100% de acierto. Más difícil en los pies. Los mismos 5 milímetros. 1, 2, 2, 2. Perfecto. La capacidad discriminativa es mayor en algunas zonas, particularmente en la región perioral, en los labios, en donde alcanza a un par de milímetros. Vamos a ver finalmente esto. Los signos meningios son un apoyo y orientación diagnóstica frente a un proceso irritativo de las meningias, como suele ocurrir en la meningitis bacteriana, viral o en la hemorragia subaracnoidea. En el caso de las meningitis, el contexto de cefalea, fiebre y rigidez de nuca pueden encontrarse hasta en un 50-70% de los casos, dependiendo de las series. Y los signos de Brudzinski, Kernig y rigidez de nuca por sí solos tienen una sensibilidad baja que va del 5 al 30%, de manera que su ausencia no descarta el diagnóstico y deben ser utilizados con criterio frente a un cuadro clínico compatible o sugerente. Es importante mencionar que un paciente sin cefalea, fiebre y rigidez de nuca hace muy improbable el diagnóstico. Los signos clínicos que se evalúan en la práctica clínica son 3: la rigidez de nuca, el signo de Brudzinski y el signo de Kernig. El signo de rigidez de nuca se evalúa mediante movimientos de flexo-extensión de la cabeza, palpando la región posterior-superior del cuello. El signo de Brudzinski es muy parecido al de rigidez de nuca, en donde yo flecto la cabeza y si es que hay irritación meningia, las rodillas se flectan. Cuando yo te doble la cabeza, tú flectas un poco tus rodillas. Ocurre ese fenómeno, perfecto. Súper bien.
signos de Kearney, en donde la flexión de la cadera con las rodillas estiradas, si es que hay una irritación meninge, va a generar que se doblen las rodillas en forma espontánea. Lo normal es lo que estamos viendo ahora, y es que no se flecten las rodillas hasta llegar prácticamente a 90 grados. Bueno, señores, esa es la parte interesante del asunto. Vamos a ver. Vamos a continuar, voy a ver si está. ¿Se ve, señores? Se ve. Examen de la sensibilidad, ¿se ve? No, Ya, doctor. doctor. Ok. A ver, ahora. Ahora. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, es una forma de hipnosis de reconocimiento, ¿no? Que permite recabar la información que llega del entorno propio o del medio. Entonces se vale de los órganos de los sentidos y de los órganos sensoriales, podríamos decir. Es una capacidad de reconocer, de transducir, codificar. Okay. Entonces existe la corteza a nivel postrolándico, el corte, el área de proyección sensitiva que vemos en azul, y que tiene la misma disposición que el homúnculo de Penfield, ¿no? Motor. Entonces, las vías de conducción que reconocemos son dolor, temperatura y la sensibilidad de tacto protopático acá arriba y tacto discriminativo. Esta tiene su vía, que es el tracto espinotalámico lateral, y es de tipo contralateral. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se decusan apenas ingresan, mientras que este es asciende por los cordones posteriores, y como se decusa hacia el nivel del bulbo, entonces las afecciones son como laterales. ¿Listo? Entonces tenemos acá cómo es que viene la sensibilidad, ¿no? Músculos y cruzan la línea media y asciende. Mientras que la sensibilidad proprioceptiva ingresa, no se va a los fascículos graciles y cuneatus. Acuérdense que el cuneatus es el más interno y lleva la sensibilidad cervical y miembros superiores, y de ahí se proyecta como el hemisco medio, al tálamo. Son 3 neuronas las que intervienen en esto, ¿no? 1, 2, y la que se proyecta del tálamo hacia la corteza. Estos son los diferentes dermatomas que ya hemos visto. Cabe destacar que T4, más o menos a la altura de la tetilla, de 10 hasta la altura del ombligo, ¿no? De 11 en la parte que está por encima de la ingle. Entonces, según dónde provenga la sensibilidad, hay varias formas de varias clasificaciones: heteroceptiva, proprioceptiva e interoceptiva. La parte interna, la parte externa.
Y la proprioceptiva, todo lo que tiene que ver con músculos, articulaciones, huesos, así de simple. Entonces, hay una sensibilidad simplemente de tipo recepción de sensaciones, ¿me entiende? Pero hay una somatosensorial. Estas sensaciones son integradas y podemos llevar a un proceso cortical de reconocimiento de gnosis. Entonces, estereoceptiva, proprioceptiva, interoceptiva y esta sensibilidad cortical o combinada, ¿no? Al análisis, integración, proceso de gnosis, de reconocimiento, en base a características. Por ejemplo, una llave bien fría, con unos componentes rugosos, una parte redonda, etcétera, dura. Todas esas características nos llevan al concepto de gnosis, de llave. Superficial, profundo, sensibilidad discriminativo cortical, superficial, tacto simple, protopático, dolor y temperatura. Y aquí tenemos el dolor, la sensibilidad proprioceptiva de tipo consciente. Hay también la sensibilidad, bueno, podemos hacer una sensibilidad proprioceptiva de tipo inconsciente que se proyecta especialmente hacia el cerebelo y algunas otras vías, ¿no? Es profunda y la sensibilidad cortical. Hay algunas, ¿ves? Superficial, profunda, la combinada o cortical. Entonces aquí simplemente, aquí se ven y se suman características, ¿no? Y en base a eso se integra, se hace una percepción, o sea, se integran sensaciones. Combinación de todo lo que nosotros podemos obtener de información. Un objeto lo vemos en la mano y en base a todo esto podemos llegar a ubicar un engrama, una plantilla grabada en el área de proyección sensitiva y se reconoce como un peine, una llave, un lapicero. Lo mismo. Entonces, la sensibilidad profunda, la idea es captar estímulos de presión. Para eso se llama barestesia. Barestesia. ¿Listo? ¿Listo? Apreciación de pesos, barognóstica, baro, gravedad, vibración, palestesia, movimientos segmentarios, o sea, la posición, y la propiocepción, sentido de la posición de los músculos, dedos, articulaciones, movimientos segmentarios. Ahora vamos a ver. Entonces, esto es lo profundo, la sensibilidad interna, exploración. Entonces, hay algunos términos que hay que tener en cuenta. Anestesia, desaparición de todas las sensaciones. Hipoestesia, una disminución. Disestesia es una sensación perturbada. Se siente distinto. Hiperestesia, bueno, por ejemplo, estimulamos el tacto y sentimos casi dolor. ¿Listo? Hiperestesia. Estimulamos y la persona siente más de lo debido. Parestesia. Esta es una parestesia, parafasia, algo anormal. Sentimos, por ejemplo, en la cara algo sin estimular la cara, ¿no? Y se siente como un hormigueo. Y la disociación cuando se pierde una modalidad de sensación y se conserva. Por ejemplo, en la siringomelia se pierde la sensibilidad termoalgésica y se preserva la sensibilidad proprioceptiva. Lo contrario sucede en síndrome de disociación teorética. Hiperestesia, entonces, miren ustedes, hay muchas formas de hiperestesia. El síndrome tablámico es interesante, está generalizada cuando el paciente se enferma con tétanos. Entonces,
Anestesia puede ser generalizada, localizada, total o parcial, en forma de disociación periférica, en forma de disociación tabética y en forma de disociación siringomiélica que hemos mencionado. ¿Cómo se examina al paciente? Por supuesto, hay que estar en una relajación física y mental y el examinador debe disponer pues, de los diferentes instrumentos. Okay. Sensibilidad superficial. Entonces, táctica, térmica, dolorosa, cinética. Okay. Aquí tenemos las condiciones de que los ojos deben estar cerrados, comparar ambos lados, todo lo como se ha mencionado en el video. Táctil, nos valemos de un algodón, entonces nos informa de un tacto protopático, fino, grosero. La sensibilidad con algodón, ya han visto que se tiene que hacer distintos territorios de diferentes raíces nerviosas y comparar extremidades, comparar ambas extremidades superiores, ambas extremidades inferiores, territorios simétricos. Y la exploración dolorosa, entonces aquí, térmica, nos valemos de tubos de ensayo o ese instrumento o algún instrumento que esté con una temperatura menor de lo ambiental, cualquiera que sea, han usado por ejemplo el examinador de un diapasón, pero no para ver vibración, simplemente podemos hacer acá, en este caso, utilizar tubos de ensayo con agua caliente y agua fría, ¿no? Esta es la sensibilidad que digo dolorosa. Entonces, objeto de punta roma fina, siguiendo todos los dermatomas. Entonces, estos estímulos dolorosos o nociceptivos en diferentes segmentos. La sensibilidad profunda. Ok, aquí es interesante el sentido de posición de los discos. Sentido de posición, batistesía. El sentido de presión, variestesia. Varón es el sentido de peso, palestesia, el sentido de vibración. Entonces, para la palestesia, acuérdense, es como usar un palo en forma de esto y entonces se hace vibrar y se aplica sobre superficies óseas, de huesos, largos, tibias, en pies, en las manos, tobillos. Primeramente, condición a hacer vibrar. En la localización táctil discriminativa, sensitiva, ¿no? Una alfiler. Este es el ejemplo cómo es que se aplica el diapasón. La sensibilidad profunda o proposición posicional, es decir, la posición que ubica los diferentes segmentos corporales que estamos examinando en un momento, en el momento del examen. Acá, por ejemplo, estamos llevando el dedo hacia arriba, ¿listo? Aquí llevamos este dedo, lo movemos ligeramente y el paciente nos tiene que decir que estamos moviendo hacia arriba, hacia abajo, porque tocamos tal o cual dedo. ¿Listo? Mover hacia arriba y que nos diga si el dedo está para arriba, para abajo o no sé. Y obviamente en las lesiones de los cordones posteriores, como el síndrome tabético, cuando se lleva este dedo hacia arriba, el paciente nos va a decir no sé. Batistesía, ¿no? Entonces, a lo que acabamos de ver. Si está hacia arriba, si está separado, qué dedo estamos tocando. Debe haber entrenamiento, no debe evitarse rozar, porque se puede activar la sensibilidad táctil y eso nos va a dar un falso positivo. La baragnosia en relación a los pesos, entonces podemos apreciar y comparar diferentes pesos
parestesia, ¿ya? Entonces, haciendo presión, o sea, es una sensibilidad táctil, pero más desmesurada, o sea, se presiona bastante en diferentes partes del cuerpo. Puede ser la cara, ¿no? Puede ser, no solo, o sea, no es rozar, sino es presionar, ¿ok? Presionar, 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 presionar. Y la sensibilidad dolorosa profunda, pues existe también. Entonces se puede pellizcar o comprimir, o sea, es algo más que la parestesia en determinados segmentos. Una parestesia profunda, buscar la presión y nos exageramos y ya comprimimos y estimulamos elementos, ¿no? Que desencadenan dolor. Ok. La explosión visceral es sencilla, la sensibilidad cortical. Entonces, aquí tenemos que examinar sensaciones, o sea, percepciones de objetos. Entonces, por ejemplo, una prueba es la discriminación táctil. O sea, podemos decir que este objeto está separado 2,5 milímetros y nos da la diferencia en la mano, pero hay zonas que, por ejemplo, en la espalda, solo podemos discriminar 2 puntos si están separados a 4 a 7 centímetros. En la lengua 1 milímetro, miren, tenemos una sensibilidad súper, ¿cómo se llama? Receptores de forma muy abundantes por milímetro o por centímetro, podríamos decir. La lleva de los dedos, en la palma 1 centímetro, miren ustedes el antebrazo 4. Esto también es importante tener en cuenta. Podemos discriminar. Hemos visto que se ha usado rompiendo el bajalenguas en 2 partes y se va separando. A veces para evitar eso se usa un compás y de esta manera nosotros fácilmente podemos decir, o si no, así. ¿Okay? La estereognosis es la capacidad de identificar, es una forma de hipnosis. Con los ojos cerrados deben identificar y hacer prueba comparativa. ¿Qué características tiene, tamaño y consistencia? ¿Sí? Y al final podemos decirle, es una llave, que es, ¿no? Pero podemos decirle, le he puesto un objeto en la mano y es frío, caliente, ¿qué formas tiene? Es regular, irregular su formación, tiene alguna punta, no tiene alguna punta, etc. Forma alargada y finalmente, ¿qué cosa cree usted que es? Ah, es una llave. Ok. Entonces, en todos estos tenemos de que hablamos en todas esas modalidades de batistesia. Sentido, esto es lo normal. Cuando hay alteraciones, colocamos una A delante. Entonces hablamos de abatistesia, avarestesia, avarognosia. Así como decimos anestesia, apalestesia. O sea que nos ponen un diapasón a nivel del codo, nos sentimos. Eso significa apalestesia. El miembro a nivel superior derecho a nivel del codo. Astereognosia, no reconoce una llave con la mano derecha. Listo. Entonces es importante poner esa astereognosia, en ese caso estamos hablando. Grafestesia es la capacidad de identificar dibujos, de letras, números, figuras, ¿no? A nivel de la palma de la mano. Se puede, con los ojos cerrados, estimular y diseñar
diseñar, dibujar un número, una letra, en una mano, en otra mano, y hacer comparaciones. Eso se llama grafestesia, ese reconocimiento. Pero cuando no existe el reconocimiento, se llama agrafestesia. Hay fenómenos de extinción. Entonces, en dos puntos semejantes estimulamos y luego al final, por un fenómeno no explicado, solo se percibe un solo lado. Estimulamos y hay extinción en un solo lado. Topognosia es el fenómeno por el cual reconocemos partes, ¿no? Partes o segmentos. Es decir, dolorosa profunda. Entonces, hay síndromes sensitivos, ¿listo? Que pueden ser cerebrales, tronculares, o de la médula o del nervio periférico. Entonces, las alteraciones cerebrales, señores, se manifiestan como unas hemianestesias corticales, o subcorticales, subcapsulares, o talámicas. ¿Listo? No tienen compromiso auditivo, gustativo, olfatorio. Son de lado contralateral. Mayormente en miembros superiores, en las partes distales, en las partes de mayor proyección. ¿Ok? Puede ser una hemianestesia contralateral o una hipoestesia. Predomina en las partes distales de los miembros superiores. Entonces, todas las hemianestesias cerebrales, más o menos vamos a decir que son corticales, pérdida de la corteza comprometida, asterognosia marcada, trastornos de la discriminación, o sea, todo lo cortical, miren cómo se va perdiendo acá. Y hemianestesias subcorticales acompañan en hemiplegia y lesiones del tálamo. Una hemianestesia talámico integra el síndrome talámico de Yenrus, por ejemplo. Las lesiones de la corteza parietal producen agnosia táctil, pérdida, asterognosia, agrafestesia, pérdida de la posición. Las lesiones de tálamo, daños en la mitad contralateral, dolor intenso, pérdida de la sensibilidad, muchas veces con hemiplegia, pero después se establece un cuadro de hiperpatía talámica, que es un aumento del umbral del dolor, y el paciente presenta espontánea muchas veces un dolor intenso, rebelde al tratamiento, muy rebelde al tratamiento. Las lesiones del tronco pueden ser pedunculares, protuberanciales, vulvares, ¿no? Entonces van a ser hemianestesias contralaterales. ¿Listo? Y según donde sea, a nivel protuberancial el más conocido es el Miller-Gruber. A nivel vulvar tenemos el síndrome de Wallenberg, más conocido. Hemianestesia de la cara del lado opuesto a la lesión. Alteraciones entonces a nivel vulvar contralateral, facial como lateral, a nivel protuberancial, Miller-Gruber. Hemianestesia de la cara como lateral a la lesión. O sea, tenemos que ver en este caso con quinto par, el Benedict. Son alteraciones simplemente síndromes sensitivos. Entonces, es la hemicara del mismo lado y el hemicuerpo contralateral. Las alteraciones, bueno, ya hemos visto. Las alteraciones medulares, entonces, tienen un síndrome lesional y un síndrome por debajo de la lesión que puede ser como una hemianestesia, el Brown-Sequard, una paraplegia sensitiva, solo la parte sensitiva, pero paraplegia sensitiva, pero hay que tener en cuenta que puede preservarse la parte de los cordones posteriores o lesionarse los cordones posteriores. Depende de qué. Un síndrome de cordones anteriores por lesión de la arteria espinal, lo motor y lo sensitivo.
o la disociación, síndrome del cono medular. Entonces, lesiones posteriores de sillazos hemos visto en las lesiones transversales. De estas podríamos decir la médula, sección medular completa, síndrome tabético y aquí médula. Modalidad de todos los tipos de sensibilidad por debajo de la lesión, asociándose por supuesto la parte motora. Un síndrome en la médula, un síndrome centromedular, miren ustedes, de los cordones de la depuración de la vía del tracto espinotalámico, o sea, a nivel de la sustancia comisura blanca anterior. Y acá se produce una anestesia disociada, suspendida, ¿no? Pérdida de la sensibilidad térmica y indolorosa con conservación posicional. Hemos dicho, el paciente se afecta principalmente estas zonas cervicales. El paciente tiene un cigarro, sabe dónde está el cigarro, entre qué dedos, y sin embargo el cigarro encendido le produce quemaduras y él no siente. Síndrome Bon-Sequard, ¿no? Hay una alteración motora del mismo lado de la lesión, alteración propioceptiva del mismo lado de la lesión y una termoalgésica del lado contralateral. Okay. La de los cordones posteriores a la lesión. Esta es la causa de una ataxia sensitiva de tipo tabético o ataxia sensitiva. Miren ustedes acá una lesión a nivel del tronco para más o menos. Se altera la cara con el hemicuerpo. Un síndrome sensitivo. Las alteraciones de las raíces y de los nervios, ¿no? Pueden afectar, dependen los siguientes a los nervios y los identificamos por los diferentes dermatomas, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, cuando hay daño de nervios múltiples, puede haber alteraciones de toda la sensibilidad. En forma de guante o de media, habíamos hablado, ¿no? Como la diabetes. Bueno. ¿Alguna pregunta, señores? Voy a buscarles esto último. Examen del paciente inconsciente. Ok, acá está. ¿Se ve, señores? No, doctor, se ve una pantalla negra. Ayer sí. Ah, ¿ya? Sí se ve, sí se ve. Ok. Entonces, tenemos ahí. Sí se ve, ¿no? Sí, pero ahora ya no lo veo. Listo. Ok. Este es el examen del paciente. No, más o menos revisemos algo de lo. Existe la perceptividad, sensaciones, corteza cerebral, la reactividad a nivel del activador ascendente. Aspectos del contenido en el estado de vigilancia a nivel corteza, sustancia reticular.
Las alteraciones son cuantitativas y del contenido son cualitativas. Parciales como sopor, el estupor, cuando son cuantitativas, ¿no? Globales, transitorias, como transitorias como el síncope o duraderas como. Esto es para ver cómo es que nosotros vamos adquiriendo en base a la experiencia. Un niño puede, recién que está caminando, no desconoce a este elemento nocivo y no desata ninguna respuesta. Mientras que una persona como ustedes seguro ve y sabe en base a experiencias anteriores y desencadena pues una respuesta integrada, así, digamos, entre el hipocampo, el tálamo, la corteza, que se traduce en una conducta emocional, una respuesta hormonal, liberación, una respuesta autónoma, automática, autónoma. Entonces, eso es interesante. Hacia las experiencias vividas. ¿Cómo? ¿No? Y la persona... fallas del tiempo. Doctor, se lo está cortando. ¿Qué hizo usted, señor? Que se le estaba cortando. Fallas del tiempo, señor. No sé si escucharon. No era yo. Se ve, se escucha. Señores, se ve, se escucha. Se escucha, pero aún no se ve. Ahora se le escucha, doctor, pero ya no está presentando las diapositivas. ¿Se ve, señores? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Aunque el delegado lo diga. Habla, no se mueve, no abre los ojos. Sustancia reticular, activador ascendente, se proyecta. Y esto es importante, todas las aferencias sensitivas o sensoriales, especialmente las sensoriales, las sensitivas, despiertan la sustancia reticular y producen el despertar de la corteza. Y también esas aferencias son recibidas por la corteza y la corteza después se estimula en forma retroactiva, permaneciéndose la vigilia, ¿no? Y esto es el despertar, la apertura ocular y siguiendo las máximas expresiones de funciones superiores como el lenguaje y la actividad motora. Porque pueden haber, mejor voy a... La sustancia reticular se puede afectar por procesos extrínsecos, metabólicos e intrínsecos, o una destrucción, o una comprensión ya de fosa posterior, o una compresión de fosa supratentorial que comprime esta estructura. Entonces, esta compresión, isquemia, hemorragia provocan lesiones del tronco encefálico, sustancia reticular y llevan al coma, o la presión transtentorial, compresión de las sustancias reticulares activadores por herniación y desviación de las estructuras en sentido rostro caudal y llevan al coma. Entonces, hay lesiones para el coma, lesiones supratentoriales, listo. Se asocian focalización neurológica o no.
En las infratentoriales vamos a encontrar alteraciones de tipo una hemiplegia, podríamos decir alterna, o algunos déficits, algunos pares craneales. En los procesos metabólicos casi no hay lateralización, no hay focalización y las respuestas son simétricas. Okay. A ver. Entonces, el paciente inconsciente es un blanco menor de 9 y ya hemos visto cómo es esto. Tenemos que hacer, antes del examen, tenemos que hacer esto, ABC. Ok. Y esa exploración debe ser dirigida a nivel de conciencia. ¿Listo? El examen, la respuesta respiratoria. La respuesta respiratoria, la respuesta motora, los movimientos oculares. Bueno. Tenemos problemas con el tinte. ¿Se ve, señores? No, doctor. No, doctor. Señores. No, doctor, no se ve. No se puede ver nada, doctor. No se ve, ¿no? No, doctor. ¿Ahora? No, doctor. Sí, doctor. Ahora sí se debe ver, doctor. Sí, no. Sí, doctor. Okay. Tenemos que hacer el paciente inconsciente un examen general, el examen neurológico, que tiene que ver con la función cerebral, la función del tronco, la función medular. La escala de Glasgow, buscando la mejor respuesta, ¿no? A la apertura ocular, a la respuesta verbal, a los movimientos. El que tiene mayores ítems para calificar es la respuesta motora seguida de la verbal. Por eso es que si lo ponemos en orden, así podemos hacer 6, 5, 4, 6, 5, 4. Esto es más o menos como es que al estímulo verbal, espontáneo o estímulo no sigestivo vemos la apertura de párpados. De igual manera la actividad motora, mueva, no mueva, al estímulo doloroso, superficial, al estímulo doloroso intenso y vamos a obtener estas respuestas de decorticación, de descerebración. Igualmente, señor, ¿cómo está? Buenos días. Debe abrir los ojos y voltear y responderle. ¿Cómo se llama? ¿En qué año estamos? 2007, ¿desde cuándo está? Etcétera. Para ver si hay un lenguaje integrado orientado y de acuerdo a eso. Si solamente hay ruidos e incoherencias, diremos que tiene 2. Esto es el escala de Glasgow, ya hemos hablado el otro día. Y tiene que hacerse un registro cada 10, cada 15, cada media hora. Ahora se usa la escala FOR también, donde se ha aumentado el patrón respiratorio y el tamaño de las pupilas. Entonces, este examen, cuando es el mesencéfalo, debemos evaluar acá la oculocefalogía y los cambios pupilares en relación al mesencéfalo y en relación a la protuberancia, el reflejo corneal y los reflejos vestibulares y el vulvar superior, reflejos toxígenos nauseosos y vulvar inferior, patrón respiratorio. Normalmente las pupilas son isocóricas reactivas, pero podemos tener mióticas, anisocórias, etc. ¿Ok? Miren ustedes, esta es una pupila midriática, afectación de las vías parasimpáticas. Acá hay una pupila miótica, afectación de las vías simpáticas.
Las lesiones protuberanciales son pupilas así, más chiquitas así, como puntas de alfiler, que se llaman las pupilas pontinas. Pontinas. Lesiones mesencefálicas producen midriasis o bilateral. No podemos tener nosotros en coma. Esto sin el signo de peligro, pues se produce la herniación uncal. Acá miren ustedes, pupila midriática y pupila normal. Pero en un coma metabólico no podemos encontrar esto, señores. ¿Listo? Si se lo pongo en la prueba de falso, y así, este es propio de un coma metabólico. O de un paciente consciente también. Pero si está inconsciente el paciente, un paciente con lesiones así, en este caso el parasimpático, del tercer parasimpático, puede tener ligera tos y andar por la calle así, despierto. Miren ustedes según el nivel cómo es que, ¿no? Mesencéfalo bilateral, mesencéfalo unilateral propio del enclavamiento, herniación, hernia uncal. Entonces va a haber una midriasis estamos en un paciente inconsciente, en el cual tiene midriasis, en este caso izquierda, y un déficit motor derecho. Tenemos que sospechar que debido a esta pupila dilatada y lesión del tercer par, homolateral a una lesión. Entonces, aquí el uncus derecho está apretando el pedúnculo cerebral a nivel del mesencéfalo en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón. Diferentes pupilas, mire usted, la midriasis, pupila puntina, doble midriasis bilateral. Okay. Midriasis, encontramos esto en un paciente inconsciente con déficit motor, en este caso izquierdo, es una emergencia. Esto puede tener un niño, le damos oxígeno y las pupilas podrían mejorar, pero un adulto encontrar acá, muchas veces ya decimos que no hay nada que hacer, porque si esto es producto de un paro cardíaco, ya estamos en muerte cerebral. Pupilas isocóricas, miren, ya hemos visto estos diferentes tamaños de las pupilas según el nivel. Y el patrón respiratorio, respiración normal, listo, y apnea respiratoria. Entre ellos, las respiraciones o patrón tipo Chainston, hiperventilaciones, apnéuxica, ataxia. ¿Qué significa? Cuando se lesiona el encéfalo hay respiración Chainston. Si se lesiona el mesencéfalo, la parte superior del tronco, hay este tipo de hiperventilación neurogénica que es parecido a lo que se llama respiración de Kussmaul. A nivel de la protuberancia apnéuxica y en el bulbo inferior la ataxia respiratoria que termina en el apnea. Son patrones, ¿no? Aquí el nivel de lesión y aquí el patrón. Lo mismo, ¿no? Kussmaul. Entonces, este Kussmaul o esta puede encontrarse en pacientes que tienen midriasis unilateral, de herniación uncal. Okay. Estímulos nociceptivos intensos para buscar las respuestas y podemos encontrar, de acuerdo a estos estímulos intensos, reacciones de decorticación, miren ustedes, o reacciones del tronco que son de tipo de celebración, o finalmente ya pues cuando ya es vulvar inferior tenemos semiflexión, flacidez. Aquí hay hiperextensión, hipertonía. Aquí la hipertonía y la hiperextensión de 4 extremidades. Buscando el reflejo pupilar, buscando la maniobra de los ojos de muñeca y buscando el reflejo corneal.
Igualito, ¿no? Lesiones acá, reacciones de decorticación, una hemiplegia. Reacciones vulvares ya, ¿no? Pupilas pontinas a nivel del tronco. Relaciones cerebelosas ya otro tipo de vómito, ataxia. Patrón, ya hemos dicho esto. Ok. Entonces, problemas a nivel de aquí, hiperventilación, Cheyne-Stokes, Kussmaul, amnéusica y ataxia o apnea a nivel vulvar inferior. Aplicamos estímulos nociceptivos y el paciente, miren ustedes, la lesión es derecha. El paciente tiene compromiso izquierdo, pero el hemisferio izquierdo está normal, por eso el paciente localiza. Acá no, la lesión es bilateral y entonces el paciente hace reacción de decorticación con hiperextensión de miembros inferiores. O sea, flexiona sobre el tronco con rotación. Y aquí tenemos hiperextensión de 4 extremidades con rotación externa. Acá es rotación interna. La misma cosa, ¿no? Lo mismo. Miren ustedes como ya hay signo de Babinski, ¿no? Aquí una reacción bilateral, ya no hay signo de Babinski, aquí hay una hiperextensión de 4 extremidades, incluso de la cabeza frente a un estímulo. Esto en las lesiones de tronco encefálico, específicamente por debajo de los núcleos vestibulares. Reacciones de descerebración, de decorticación. Y aquí lo mismo, ¿no? Pupilas midriáticas, miren ustedes, en un estadio inicial, ¿ok? La reacción de ojos de muñeca. Ahora vamos a ver qué significa esto. Acá tenemos una pupila midriática, miren ustedes, respiración de Kussmaul o Cheyne-Stokes y una reacción de descerebración unilateral. Esto nos habla de una herniación uncal. Y aquí tenemos una herniación mesencefálica bilateral. Pupilas un síndrome de herniación uncal. Miren, así. Esta es la hernia, así son las hernias, ¿no? Ya habíamos hernia subfalciforme, transtentorial, bilateral, transtentorial unilateral o peluncus y la herniación foraminal o de amígdala cerebral. Y esto es importante, los movimientos de óculos cefálicos y óculos vestibulares. Entonces, normalmente, en una persona estando inconsciente, yo giro hacia la derecha, los ojos se van hacia la izquierda. Yo giro hacia la izquierda la cabeza y los ojos se van hacia. Cuando hay lesiones ya que van comprometiéndose, hacen una desconjugación. Pero cuando hay lesiones del fascículo longitudinal medial, o sea, tronculares, yo volteo, estoy así, volteo a la derecha y los ojos siguen su posición. Volteo hacia la izquierda y los ojos siguen su posición. Significa que ya tengo ojos de muñeca. Una muñeca que tengan ustedes en la mano, giren y siempre no hay movimientos, reflejos. Aquí sí hay movimientos en una persona normal. En una que está medio lesionado hay alteración, desconjugación. Un ojo va por un lado y el otro por otro. ¿Listo? Ok. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos, miren ustedes, pero el reflejo fotomotor todavía está activo. Y las reacciones oculomotoras. ¿Por qué? Porque la lesión es mesencefálica. ¿Listo? Cuanto más puedo tener reacciones de decorticación, pero hay todavía reflejos oculomotores normales. Listo.
En el coma metabólico la cosa es distinta. Casi no hay y la miosis es real. A nivel de pupilas pontinas, a nivel del puente, miren ustedes, entonces ya tenemos ya hay flacidez, respuestas anormales. A ver ese anterior. Un coma infratentorial mediante midriasis fija, no aducción ocular de celebración. Algo así. En el tronco intacto, derecho e izquierda, los ojos van al lado contralateral. Más o menos comienza a alterarse y hay desconjugación, pero cuando ya la lesión es con el tronco bajo, tenemos así ojos de muñeca. Giramos a la derecha, siguen iguales. Giramos a la izquierda, siguen iguales. Lo mismo que si presionamos hacia arriba o hacia abajo. Un segundo, señor. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Yo le aconsejaría entonces que vaya usted a las 11. Parece que a la 1 no vamos a poder. El último paciente es hasta que no se el procedimiento. Sí. Hasta las 12 nomás voy a atender. Si no, mañana la atiendo a partir de las 10 de la mañana. Sí. De 10 a 1, 2. Mañana sí tengo todo eso. Sí, pues puede usted ir a las 10, señora. O llame al 25 22 97 y separe. 97 y separe su consulta para las 10 de la mañana, para mañana. Listo, porque hasta luego. Bueno, se los he dejado breve porque aquí pueden más o menos observar, es una vista integrada de todo lo que hemos repasado, ¿no? Llámese, por ejemplo, miren ustedes estas pupilas, midriasis. Alteración. Esta es una herniación bucal. Vamos a tener así. Miren ustedes. No. A nivel mesencefálico unilateral. Este es unilateral, este es bilateral. Cuando es supratentorial, miren, respiración de Chain-Stokes. Y aquí tenemos lo normal y aquí una ataxia o apnea respiratoria, ¿no? Significa que es a nivel pulvar inferior, ya reflejos fotomotores, los reflejos de óculos vestibulares, ya no hay ojos de muñeca, ausencia de reflejos fotomotores. Puede haber una midriasis o una miosis, depende del nivel. Bueno, esto ya no. ¿Alguna pregunta, señores? Señores, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta?
Bueno, le hacemos escucha. No sé quién iba a hablar. Sí, doctor, una consulta. En sí también de las otras clases de todos los días. Si se presenta un paciente con síntomas, o sea, de que ya se le ve que posiblemente tenga Parkinson, ¿con mayor razón se le hace el examen motor? O porque como de que teníamos que ver, tener cuidado de lo que No, podría mire ser el una cosa. paciente o no. A ver. Yo tengo un paciente con Parkinson declarado o sospechoso de Parkinson. Dos cosas. O un paciente normal. Entonces, si tengo yo un paciente en que primeramente desde la entrada yo voy a tener una fácil, una actitud de parado, de sentado y una marcha característica. Ya me hace pensar en el Parkinson. ¿Listo? ¿Para qué tengo que hacer yo mayores exámenes si yo le digo, señor, muévalo, cierre los ojos, va a haber lentitud? Yo tengo que sospechar y hacer el examen específico en relación a este paciente. Yo tendría que tener problemas ahí. Lo haría escribir, por ejemplo, va a escribir con una micrografía, perdón. Va a hablar lentamente, no va a articular bien, porque no tiene esa capacidad. No. Hay una bradicinesia o asinesia, o sea, ausencia de movimientos, por eso tiene la cara fija. Y yo le puedo observar el temblor, puedo hacerlo caminar y voy a ver si lo máximo que camine lentamente con actitud característica y mientras camina los dedos van moviéndose el temblor. Y si yo le digo a este señor, ok, que camine rápidamente, entonces el hecho de esta marcha festinante que se llama lo lleva a caerse. ¿Por qué? Porque lo saca rápidamente de su eje de equilibrio estático, de la bipedestación. Entonces ya reflejos y toda esa cuestión ya no va. Sensibilidad ya no va. ¿Me entiende? En cambio, usted le hace la prueba de escritura, la prueba de las rayas, específicamente todo para un paciente de Parkinson. Ahora, estos pacientes de Parkinson, muchos hacen demencia. Ya, entonces le aplico un mini mental test. Si no tengo a la mano el test de Forte, entonces comienzo, ¿no? Por dónde está orientación, tiempo, espacio, persona. Primeramente, si está despierto, ok, Glasgow 15. Segundamente, si está lúcido, perfecto, o está confuso. Yo diría, paciente despierto, Glasgow 15, lúcido o confuso. Listo. Y ahí comienzo. Tiene alteraciones de la orientación, problemas para la fijación, problemas de memoria inmediata, mantiene la memoria remota normal, fallas en la atención, etc. Fallas, trastornos en el dibujo, en la escritura, etcétera. ¿Se da cuenta? Yo me encamino todo lo que yo sé en relación al parque. Eso ya van a hacer ustedes cuando hagan su curso, ya la semiología específica de cada enfermedad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o alguna duda? Doctora. Señor Rosado, dígame.
Para, por ejemplo, un caso de distrofia muscular, para el examen neurológico, ¿qué es lo, digamos así, lo ideal que se tiene que revisar? Si fuera, digamos, Claro. localizada pues en miembros. Ok. Entonces tiene usted que hacer un examen motor, pues. Fuerza muscular que va a estar alterada. Tono muscular que probablemente esté alterado. Y atrofio muscular, o sea, trofismo que va a estar alterado. Reflejos que ya más o menos pueden, de acuerdo a su esto, ¿no? ¿Se da cuenta? La parte sensitiva también puede usted aplicarla, pero a veces tiene usted que específicamente ver si la atrofia muscular es central o es axial, es de la cintura escapular o de la cintura pélvica, de miembros inferiores, miembros superiores, así. Y puede usted hacerle además reflejos normales y reflejo iliomuscular. O sea, al percutir no tiene, si hay lesiones de, ¿cómo se llama?, del músculo, pues hay ausencia. Pero si hay algo de músculo y todavía está enervado, entonces, ¿estamos? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, para el examen neurológico, ¿se puede utilizar la escala de Glasgow? Oiga, señorita, discúlpeme, señorita Ríos. Señorita Ríos, me acaba usted de sacar de mi sitio. Es decir, si estoy diciendo y he dicho que para el contenido de conciencia se usa el POSTEN, el Mini Mental Test, para evaluar el estado de vigilancia se usa el Glasgow. La conciencia tiene dos contenidos, el contenido de conciencia, y lo hacemos con el Mini Mental Test, orientación, tiempo, no todo eso, atención, concentración, cálculo, y tenemos el nivel de vigilancia que utilizamos en la escala de Glasgow o la escala Ford. O sea, me ha negado usted todas mis clases que he repetido, ¿no? Incluso... O sea, sí o sea, sí he entendido, sí, sí esto, pero, o sea, creo que no le escuché el nombre escala de Glasgow, entonces no sabía si se refería a lo mismo que todo lo que he enseñado y era como eso. Pero ya me lo aclaró, gracias, doctor. Escala de Glasgow, nivel de vigilancia. Por eso digo, a ver, a usted, ahorita podríamos decir, usted, de acuerdo a lo que habla, de acuerdo, tiene un Glasgow 15, ¿no? Puede que haya tenido una confusión mental transitoria, ¿no? ¿Ok? Listo. Así podríamos decir. Una confusión mental transitoria normal. Este es su contenido de conciencia. Su nivel de vigilancia es un Glasgow 15. ¿Estamos? Por eso es que yo comencé describiendo un paciente despierto, Glasgow 15, confuso, listo, desorientado, desatento. Puedo decir paciente, Glasgow 14 con tendencia al sopor, listo. Paciente en estupor, o si frente digo paciente en coma, con ausencia de respuestas. A ver, ausencia de todo tipo de reflejo, a ver, ¿cómo sería? Desde arriba. Con pupilas midriáticas, areflexia generalizada, respiración atáxica, al estímulo doloroso, reacción de descerebración bilateral. Punto. Tendencia al apnea, o no. Puedo sacarle el ventilador y veo si hay cianosis, entonces, tendencia al apnea. Hiposaturación, debe colocársele un respirador artificial. Esa es la forma como
Nosotros podemos aplicar el Glasgow en el momento de la historia. Yo digo, paciente despierto, Glasgow 13, o si no, paciente despierto, obedece órdenes. ¿Listo? Orientado, tiempo, espacio, persona, obedece órdenes simples y complejas. ¿Ya? Lenguaje orientado, coherente. ¿Listo? Eso ya implica pues que está atento para... Lenguaje orientado, punto. Sí, ausencia de alteraciones de la memoria. Hasta ahí que no podemos llegar. Y encima, inestable motor, debilidad de miembros superiores, distal. Listo. Atrofia tenar, presencia de signos de Tinel a nivel al percutir el tendón del túnel carpiano, signos de Fallen positivo, oposición de dedos disminuida en los 3 primeros dedos. Entonces yo ahorita ya estoy caracterizando un síndrome de túnel carpiano en una persona. Y esa es la forma como se hace la historia. Paciente que inicia su enfermedad en forma progresiva desde hace años en que nota un adormecimiento de la mano al realizar movimientos, el cual aumenta por las noches, llegándolo a despertarlo, para lo cual el paciente agita sus manos y se frota las manos y luego se duerme, pero varias veces en la noche se repite esos episodios y todas las noches. Progresivamente ha aumentado esta sensación de entumecimiento y ahora ya no es de clase robada, sino es de día y de noche continua, y notando de que últimamente se le caen los objetos de la mano. ¿Qué tal? Al examen físico, ¿no? Atrofia tenar y punto, sensibilidad disminuida en 3,5 dedos de la mano derecha, signo de Tinel positivo, signo de Fallen positivo, y otras cosas más. Listo. Eso es lo típico de un paciente de túnel carpiano. Impresión diagnóstica, síndrome de atrofamiento, túnel carpiano. Diagnóstico, exámenes auxiliares, electromiografía. Tratamiento, férula, infiltración, fisioterapia, sino cirugía. ¿Qué le parece? Esas cosas ya están en la cabeza, así. Eso lo da la experiencia. Ok, señores, solo me queda desearles, como algunas veces he dicho, no suerte. No, espero que les haya dado algo para que puedan ustedes pasar esta valla transitoriamente que se les presenta. Se les ha dado las armas suficientes. Ustedes tienen que desenvolverse en esta batalla solos, ¿no? ¿Y con qué? ¿Con qué? Pues haciéndose lo más responsables, disciplinados, adquiriendo ¿cómo se llama? Se me fue la primera palabra. Bueno, siendo competentes, señores, siendo competentes. Eso es, disciplinados, ordenados, ambiciosos. Hay que ser ambiciosos, ¿no? Pero esa ambicia que no nos lleve a, como es frecuente en el estudiante de medicina, para subir, yo pienso que está abajo. Escondo las cosas. Hay que, sí, de frente. Hay que compartir todo. Todo ahora es trabajo en equipos. Claro. Esta profesión se dice que uno se mete por plata.
Muchas veces eso es lo frecuente, entonces en todo momento crea en la mente ¿cómo se llama? La actividad competitiva, pero para eso hay que también tener valores, ¿ok? Tener valores, respetar. Yo tengo alumnos, bueno, ya es quejarse, en los cuales he enseñado todo esto, pasan por mi lado, ni siquiera saludan, ya con eso les digo todo. Y yo dije, no me equivoco, porque yo he formado y ya conozco, pues. Enseño desde el 1993, he pasado por anatomía, neuroanatomía, tengo libros sobre neuroanatomía, sobre fisiopatología, sobre semiología, sobre clínica neurológica, sí. Por eso es que ustedes ven que cualquier cosa que me preguntan, las cosas normales y conocidas de día a diario, por supuesto. En la vez pasada me preguntó un alumno sobre una enfermedad rara y yo le dije, discúlpeme, no la conozco. Ahora, ¿por qué es que no, es que yo estoy investigando acá, me dijo que esto es lo otro, y sobre eso he encontrado que en tal enfermedad no voy a mencionar. Se hace tal cosa, y entonces, y el diagnóstico diferencial es con tal cosa. Y yo le digo, ¿qué tienen en común todas ellas? La proteína tau, me dijo. Uy, señor, discúlpeme, se ha metido usted a dormir. A Ciénaga, pantano, de ahí no gusta salir. No, está usted confundiendo totalmente todo, le digo. Primeramente tiene usted que comenzar, que es su deber ahora por conocer la semiología de estas dolencias. Y en base a eso sí puede usted decir, usted se ha ido referente a la bioquímica, digo, de esta enfermedad, digo, y que esta bioquímica se traduce en esta formación al momento de una alteración de un gen, le digo, y eso determina esto y esto y esto. Pero en este momento pues estamos, ahora le digo, sobre esa enfermedad que usted me dice, discúlpeme esto, y eso no se puede confundir, porque finalmente le dije, no hay Parkinson de origen cerebeloso, o sea, no, Alzheimer, le dije, finalmente no hay Alzheimer de origen cerebeloso, porque me comenzó a meter el problema cerebeloso de no sé cuántos, ¿no? Y que se confundía con el Alzheimer y tantas cosas. Eso yo lo felicité por su parte interesante de poder investigar, pero le dije lo siguiente, de que ahora es el momento porque a mí me lo enseñó, sí, a mí me gustaba cardiología y estaba haciendo la rotación de ginecología, y el profesor me dijo, ven acá, si estás acá tenemos que interesarnos por lo que es la ginecobstetricia. Ya después hablarás tú en tus ratos libres sobre cardiología. Listo. Y tenía razón y aprendí. ¿Ok? Pero después ya no me gustó la cardiología. Como yo enseñaba, era ayudante de prácticas de neuroanatomía, y ya pues conocía el cerebro al revés y al derecho y la médula, y tengo la capacidad de fabricar mis propios instrumentos, de fabricar mis propios ¿cómo se llama? Manualidades, me gusta, etcétera, artísticas, y entonces dije, ¿por qué no me voy a la neurocirugía? Y listo. Y no me he equivocado. Y especialmente lo que más hago, que es ahora columna, no me he equivocado. No me he equivocado, me he hecho competente, señores. Me he hecho muy competente en ese sentido. En teoría y práctica. Porque hay que saber cuándo operar, ¿no? Y hay que operar bien. No, como varios colegas, no, ya está. No, vas a ver que todavía no. Después, ¿y esto para quién dejaba? Listo. Bueno, señores, ha sido un gusto, por eso nuevamente no les digo les deseo suerte para el examen, no.
Uno hace la suerte. Si se han preparado, el que se ha preparado mejor, yo ya tengo idea casi de ustedes, discúlpenme. Tengo idea de cada uno. Y a veces cuando tengo dudas voy y entro a otros cursos. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, que vengan pues que salten la valla, ¿no? Que salten la valla esta transitoria en función de su esfuerzo. Eso es lo que tengo que decir. Ese viejo que decía una abuelita, el que estudia triunfa, pues es muy cierto. Y para eso hay que ser disciplinado, de dedicar tiempo, ser perseverante y hacerse competente, pero coronarse con valores, porque la medicina es un apostolado. Listo, señores, ha sido un gusto, que tengan buen día. Ha sido un gusto nuevamente, hasta luego. Ya algún día nos conoceremos personalmente. Eso es todo. ¿O hay alguna pregunta final? Bueno, señores, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias por todo. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Ya, chicos, ahora sí, preguntas. Digan, ¿qué quieren que le Está pregunte? grabando.